Espero que estén muy bien. Nosotros estamos muy felices de estar en este Pizza Time versión Pro Master. Estamos aquí bien cómodos porque mirenles que tenemos un buen Pizza Time. Hoy les vamos a contar toda la historia desde el antes hasta el final de la Casa de la Montaña. Y que por qué la vendimos, que por qué nos fuimos, que nos corrieron. Hay muchas cosas que están inventando. Muy raras. Teorías muy raras. Ok. Pues bueno, ¿qué es lo que queríamos antes de tener esta casa? Estábamos viviendo cada quien en sus departamentos, recuerdan esa etapa de nuestras vidas. Nosotros estábamos de road trip en este país donde está la Casa de la Montaña. Nos gustó tanto ese país porque era una naturaleza que nunca habíamos visto. Y además se veía que se vivía en armonía con la naturaleza. La gente se nos hizo súper amable, los lugares eran hermosos. Paréntesis, yo quiero dar un paréntesis. Estábamos viajando en verano y la gente era muy feliz en esa época. Sí, porque había sol, pero no habíamos visto el invierno. Algo que nos encantó mucho de este lugar fue la libertad de poder crear. O sea, podíamos sacar la cámara en cualquier lugar. De hecho, hicimos un video de probando cosas con los ojos cerrados. Y lo primero que ibas y tocabas, sí era un súper como chiquito, subterráneo, pero nadie nos decía nada. Que eso no se puede hacer pues en nuestro país, porque luego ya tienes a la policía ahí como, no se puede, joven. Entonces es como de, no, aquí era de wow, qué libertad. Podemos hacer nuestro trabajo en cualquier lugar de este sitio. Sí, entonces también por eso nos gustó un montón. Entonces estábamos haciendo ese road trip. Hubo una ocasión donde nosotros estábamos así en la playa disfrutando y de repente vemos que el sol se está poniendo de un lado, pero del otro la luna estaba saliendo. Los dos al mismo tiempo. Quiero que vean esto. Ahí está la luna detrás de los edificios y de este lado todavía no se mete el sol. Jamás en mi vida había visto algo así. Yo lloré. Y sentimos un llamado de polinesios tienen que venirse a vivir aquí. Este es el lugar. Nos pusimos a recorrer ciertas zonas donde decíamos, mira, aquí está padre, mira este tipo de casas, porque nosotros teníamos en nuestra mente que queríamos algo grande. Sí, sobre todo un jardín grande porque queríamos que los acacas corrieran y estuvieran por todos lados. Y sobre todo que pudiéramos grabar en esa casa lo que se nos antojara. De hecho, tuvimos que contratar a una persona que se encarga de buscarte casas porque allá todo es como súper ordenado. No puedes comprar una casa porque se te antoja y vas y le tocas al dueño y ajá o no. El vendedor y el comprador tienen que tener un representante. Estuvimos con el agente y nos llevó a varios lugares. Vimos casas de todo tipo. ¿Te gusta? El gimnasio. Está muy loca. Sí. ¿Está caliente? Bien calentita. ¿Lista para meterte? Estamos en la recámara principal. No me cabe ni la mitad aquí. Me gusta el diseño de la casa. Está moderna. No es como las otras que hemos visto que son más antiguas. Esto es lo que me gusta, que esté así alto Y abierto. todo abierto. Habitación, pero es chiquita. Chiquita. ¿Por qué hacen cuarto chiquito? No sé. Este lugar está hermoso. Los pinos, Rafa. Está increíble este lugar. Vimos casas que tenían hasta una pista de skate para patinetas en el sótano. Fue como, ¿qué? Esto está súper loco. Sí, claro. Sí, vamos a nuestro cuarto de patinaje. Acá abajo. Está súper padre. Yo lo comentaría en un estudio esto. Sí. Vimos una casa que se fusionaba con otra casa y tenía 2 cocinas. Y pues al final terminaron estas 3 finalistas. Un bosque de hectáreas y hectáreas que solamente la única construcción que tenía era como un bañito que parecía el bañito de Shrek. Era lo único. Literalmente, pero era así. gigante A mí me encantaba eso. Yo decía, ¿cuántas cosas no se pueden construir? Era como un bosque mágico. Sentías que te podía aparecer Mucho un hada más, en sí. cualquier momento. O Shrek. Es muy gigante. Está gigante. Está gigante. O sea, no podemos recorrerlo en un día. O sea, ni caminando puedes. Amo este lugar. Es un bosque encantado y hay perritos. Imagino a mis bebés súper contentos aquí. ¿Cuántos años crees que tenga, Rafa? No sé, se ve muy ancho, Karen. Está bien bonita. Había otra opción que era una casa también, que era muy grande. Tenía para poner tus caballos. Tenía Un establo. un garage para un helicóptero. Helicóptero. Y tenía ¿Cómo un teníamos tractor helicóptero? para cortar el pasto. O sea, era como... Y incluye el tractor, sí. Genial. Que yo vi a videos cortando el pasto, Rafa arriba de la máquina. Y la tercera opción es la casa de la montaña que ustedes conocen. Llegamos a la tercer casa. Tiene una barda gigantesca de puros pinos. Para que no se salgan los acacas. Me encanta esta casa. ¿Te gusta más? Mira, ves el bosque. Vista perfecta, tamaño perfecto. Jardín. Voy a llorar.
¿Te gusta? Muchísimo, está bellísima. Una noche nos sentamos para elegir, hicimos votaciones y la del terreno gigante se descartó. Porque Vero lloraba todos los días diciendo que la íbamos a votar. Dijo, yo no quiero estar ahí, no sé aventada, qué, en qué. ese lugar, sin vecinos. No había internet. No había nada, o sea, era muy lejos Ni de luz. todo. Y entonces la que ganó en ese momento en la votación fue la del El tractor. tractor, los caballos y el helicóptero. Esa ganó y todos sí, porque además estaba en un pueblo en donde la gente se sentía muy orgulloso de lo que producía, que eran papas. Y decían, Era el pueblo papa. El país tiene mejores papas por nosotros, por el pueblo. Pero era un pueblo muy Exploramos ese pequeñito. pueblo. Muy, era de una chiquito. calle. Y de hecho pasamos por una escuela en donde los niños estaban. Yo nunca había visto un jardín de niños con niños tan felices. Sí. Y le dije, ay, órale, como que aquí están haciéndose nuevas familias. Dice, es que aquí se tienen gemelos. Y es como, no juego. Dice, sí, la mayoría de las mujeres tienen gemelos. Y nosotros digo, guau, por eso tantos niños. Era como un Perfecto. sueño. Hermoso, era el lugar que siempre habíamos querido. Libertad, Es- bosque, naturaleza, todo. Bueno, Entonces, pues ya, estábamos súper felices, muy emocionados de que ya elegimos la casa. Paréntesis en este. Rafa estaba en una época donde su aplicación favorita era Google Maps. nos vamos a dormir y en eso Rafa entra a Google Maps. Yo dije, ay, sí, a ver, quiero ver cómo es la comunidad. Y de repente veo que alrededor de toda la casa, o sea, hagan de cuenta como que la casa estaba en el centro de muchísimos campos de cultivo. Yo cuando vi eso dije, no, a ver, espérate. El problema es que yo sé que los campos de cultivo, sobre todo en ese país, los llenan de pesticidas así, de que pasa un avión y tira el pesticidas así, encima de todo. ¿Para qué? Para matar las plagas y cosas así. Pero esos pesticidas generan en el ser humano muchos problemas. Enfermedades, mutaciones genéticas y problemas respiratorios. Ajá, y entonces yo dije, hoy no. Y en ese momento, después de una hora de habernos ido todos a dormir, Rafael, familia, despierten. Siéntense, les tengo que decir algo. La casa que acabamos de elegir para vivir está llena y rodeada de campos de cultivo. Y nosotros de... ¿ok? ¿Y eso qué? Y nos empieza a decir todo lo que implica y entonces nos alarmamos y dijimos, ¡ah! ¡No manches! Por esa eso. razón hay gemelos. Y entonces fue de, ¡no! Y yo no quería tener gemelos por mutación. La verdad. La querían por natural. Alquimia probablemente hubiera tenido Una gemelita. Una gemela. No se pasen. La vida hubiera cambiado completamente. Y dijimos, lo siento, pueblito precioso, vamos a tenerte que dejar. Y solo quedó la casa de la montaña. Y al siguiente día ya le dijimos a la persona que nos estaba ayudando con la compra, le dijimos, ya tenemos la decisión, va a ser esta casa. Oigan, ya estamos el día de hoy después de haber decidido durante ardas horas la que realmente nos enamoró, así que vamos a entrar. ¿Cómo ves, Karen? Estoy muy feliz, Mira la vista que va a ver, ¿eh? estoy muy feliz. Es esta, ya lo encontró. Entonces ya comienza todo a maquinarse. Bueno, ya llegamos a la oficina donde vamos a poder firmar todos los papeles porque... Para que empiece este proceso, porque es muy largo. Es un proceso muy largo y todo es así metódico y hay que firmar, hay que revisar papeles, todo eso vamos a hacer aquí. Fue alrededor de un proceso de 6 meses para tener solamente listos los papeles, o sea, era una cosa impresionante. Y pues después de todo el tiempo que tuvimos que esperar, ya por fin teníamos la casa en la montaña. Y éramos muy felices, dijimos, sí, está increíble, y nos enamoramos de ese lugar muchísimo. Cada vez que llegábamos era como una sensación de verdad estar en casa. Estábamos viendo así como, ¿cómo vamos a traerlos acá? Porque no era fácil. Además allá es una ley que los perros tienen que tener un seguro y es un seguro súper caro. Cada perro tiene que tener su seguro. Anual. Y además tenías un límite de perros Por casa. por casa. Y eso nosotros no lo sabíamos Y antes de nosotros irnos para allá. teníamos 5. Nos pasábamos. Nos pasábamos. La verdad nos pasábamos. Dijimos, ¿cómo le vamos a hacer para traer a todos los saca a casa? Ese fue con los primeros conflictos. Y pues bueno, dijimos, después hacemos el trámite de los acá para que ya se vengan. Ahorita mientras vamos a ir viendo cómo está la vida acá. Ese lugar nos gustaba porque nosotros estábamos proyectando hacer nuestra vida allá. O sea, que mis papás tuvieran su vejez allá. Queríamos hacer un estudio para grabar. De O sea, de hecho, grabación. ese era un plan súper grande que teníamos. No sé si se acuerdan que había una parte donde había como un árbol que construimos la telaraña. Bueno, nosotros queríamos hacer un estudio en esa parte para poder crearles contenido. Y pues bueno, no estábamos allá del todo porque, pues, cosas de trabajo. Y decíamos, bueno, no importa, cuando podamos ir, vamos y ya nos vamos a mudar para allá. Esa siempre fue nuestra idea. Y de repente, ¡chan, chan, chan! Llega pandemia.
Llega la pandemia y yo la verdad es que así como me meto en el Google Maps, me meto mucho a veces en las noticias. Conspiranoico, Pero conspiranoico que les sirve siempre a ustedes, ¿eh? Yo ya sabía que iba a pasar como este tema de la pandemia. ¿Se acuerdan que yo les dije, oigan, es que va a pasar algo y nos van a querer encerrar a todos? Y ellas no me creían, no se los dije antes de que pasara. O sea, en la tele me acuerdo que decían, son 3 meses. Y yo les dije, no van a ser 3 meses. Les dije, esto se va a alargar muchísimo. Yo recuerdo muy bien, Rafa nos habla y dice, tenemos que tomar una decisión. Van a cerrar la frontera de la casa de la montaña. Es como, ¿qué sugieres? Pues que mis papás se vayan. Y nosotros, ¿y cuándo? Hoy mismo. Sí. Porque mañana cierra la frontera. Y yo te voy a ser muy honesta. Cuando estábamos en esa llamada, yo dije, yo no voy a estar en este jueguito. Rafa loco. Paranoico. Me acuerdo que me fui a hacer mi día súper normal, tranquilo. Y de repente en la noche ya mis papás tenían maletas ya mis papás y boletos. y boletos de avión. Y dije, no manches, esto es cierto. Se llevaron 2 maletas cada uno. ¡Ay, que fue muy fuerte! Porque no sabías cuándo los íbamos a volver a ver. Mis papás y yo volamos en el último Esto vuelo. ya está bueno. Las puertas de fronteras se cerraban a las 12 de la noche. Nosotros llegamos 11:50 y algo. Entonces aterrizamos y entonces en migración nos preguntan las personas, sí sabes que hay una pandemia global, ¿verdad? Y le digo, sí sé. ¿Por qué estás aquí? Tú deberías de estar en tu casa. No deberías de salir de tu país. Y yo, pero nada más venimos unos días y nos vamos a regresar. No puedes salir. Y nos hicieron firmar un documento de que no podíamos salir ni nada. O sea, estuve ahí con mis papás como 2 días y les dije, voy a regresar por Karen y Leslie. Entonces me regreso por Karen y Leslie y sucedió todo lo que ustedes ya conocen del road trip que hicimos para llegar hasta con nuestros papás y que no nos dejaron pasar en la frontera. Estoy con un cúmulo de emociones. Tenemos que estar a 2 metros de distancia, no nos podemos abrazar, no nos podemos tocar. ¡Feliz cumpleaños, Rafa! No es cierto. Ay, no es cierto. Después de un año y medio de pandemia que no habíamos visto a mis papás, ellos regresaron acá con nosotros para reunirnos otra vez. Ellos nos dijeron, no nos queremos regresar a vivir allá. Fue como, ¿por qué? No nos vamos a ir a vivir allá si ninguno de ustedes se va a ir a vivir allá. Porque además ellos no sabían el idioma, estaban solitos. Les tocó algunas ocasiones donde la policía los detenía. Ellos no sabían comunicarse. O sea, una vez iban a baja velocidad En manejando y lo detuvieron a mi papá por eso. Y lo multaron. Y le dijeron, ¿por qué va a baja velocidad? Entonces mi papá no se podía comunicar con el policía. Y era como de, no. O sea, creo que lo que más les causó fue que el idioma No no lo lo hablaban. hablaban, entonces era muy limitado a hacer amigos para ellos. Y también de que mi mamá se quejaba mucho del costo de la comida, porque la comida es muy cara, porque el invierno es muy fuerte, entonces tienen que importar toda la comida. Como que eso fue un poco difícil para mis papás. Otra de las cosas que nos pasó es que, ¿se acuerdan que nosotros les dijimos que queríamos hacer unos estudios para grabar ahí todo? Pues bueno, es muy difícil que tú puedas hacer modificaciones de tu casa. De tu casa, una cosa impresionante. Una remodelación, ni siquiera hacer una nueva construcción, una remodelación. Tienes que pedir permiso al municipio y a los vecinos. vecinos y tienen que estar de acuerdo en que tú hagas esa modificación pequeña o grande de tu casa. Si no están de acuerdo, no la puedes hacer. Entonces el estudio que nosotros queríamos prácticamente no era posible por muchos factores. Me acuerdo también que pusieron una regla bien rara en donde la camioneta tenía que estar registrado la persona que la conduciera. Y si sí. alguien más la conducía, podías tener multa. Y O es sea, como, ¿cómo? Si le quiero prestar a alguien mi carro, no se lo puedo prestar. No se lo puedes prestar. No. ¿Se acuerdan cuando nos callaron y nos sentaron porque nuestros derechos estaban suspendidos por pandemia? Nosotros nos fuimos a un bar. Llegando al bar nos dicen, no se pueden parar De sus mesas. Era pospandemia. Pospandemia. Todavía están las reglas muy estrictas. Lo cual aquí en nuestro país no existía ya eso. Ya aquí, ya todos estamos de fiesta, ya todo normal. Rafa se le ocurre irse a otra mesa. Lo regañan y lo regresan. No podías hacer ir a la pista de baile y bailar. No, dijimos, bueno, pues si no me puedo Vamos a bailar aquí. me paro y Entonces bailo. estábamos bailando en nuestro lugar. Así. Literalmente. Ajá. Vamos a bailarla. Así. Me acuerdo que era una canción de Bad Bunny y de repente, o sea, sangre latina, obvio, escuchas reggaetón y se te mueve la cola, o sea, claro, es normal. Y que nos dice, ¡se sientan! Así, pero una exigencia y nosotros así como, Sí. No puedes pararte ni bailar. Y dijimos, ¿pero por qué? Y dijo, porque es pandemia y tus derechos humanos están suspendidos Ay, por no. pandemia. Yo, en ese momento fue como,
todos así como en No, WhatsApp. a mí sí me dio el patatús. Y el señor se enojó tanto con nosotros. Rafa está a punto de tomarse un shot. Y el señor estaba tan enojado con nosotros que nos los arrebata. No estábamos tomados, Polina. Estaba así y el señor así se lo quitó. Y Ajá. Rafa como de, no, pues no te lo voy a pagar. Y pues el señor, pues sí, me lo porque vas a pagar. Porque no me lo dejó tomar, pues porque le iba a pagar eso. Y dijo, no, y se largan de aquí, pero antes paguen la cuenta. Y mi hermano, me voy de aquí, pero voy a pagar lo que consumí, no lo que tú me quitaste. Y llamó a la policía. ¡A la policía! Llegaron 3 patrullas, 6 policías. No, la policía no. Y dije, wow, ojalá así llegaran en mi país cuando algo malo pasa de verdad. Yo un policía gigante. Bien Eran guapetones. 6, eran Y 6. estaban bien guapetones. Bien guapos y nos los de, ok, ¿qué nos van a hacer? Fue muy feo, Empezamos a dar cuenta. De que había muchas reglas y muchas leyes que no nos permitían hacer lo que nosotros habíamos imaginado. Digo, no es como que íbamos a ir a hacer desastre a ese país, ¿no? O sea, No. sino, por ejemplo, el hecho de construir nuestros estudios, llevar nuestros AKKs. De hecho, hubo una ocasión donde hasta nos cobraron una multa de la casa por no habitarla. Y es un porcentaje del valor de tu casa. No me acuerdo si es como el 2% o el 5% del valor de tu casa te lo cobran anualmente porque no le estás habitando. Entonces teníamos multas de no habitar la casa, pero porque nosotros salíamos, o sea, y eso se consideraba abandono de hogar. Exacto. Entonces, Y ya, nos sí, multaron. la casa en la montaña, que íbamos 2 veces al año, era un abandono de hogar. Yo luego me iba a periodos un poquito más largos, hasta un mes casi me iba, Sí, ¿no? y después le llamamos a Rafa, Rafa, ¿cómo estás? Bien. Y nosotros, ¿todo bien? Ay, es que ha estado lloviendo y no puedo salir. Era una zona que es muy hermosa, pero esa naturaleza se genera solamente en ecosistemas de mucha lluvia. ¿Ven? Ven, mi amor. Ay, Alquimia, ya caminas, ¿verdad? Sí, Alquimia ya se está soltando mucho en la caminada. Mucho. Ya cuando estabas muchos días allá, o sea, hagan de cuenta, yo estaba un mes allá y solo me tocaban 2 días de sol y todos los demás lluviosos. Eso como que me deprimía y entonces también entendí muchas veces lo que sucede en algunos países. Muchas veces hemos escuchado que hay países del norte del mundo donde la gente tiene depresión y sí te pega porque no tienes luz del sol. O sea, no sé si es el único factor, pero también la gente no es muy sociable allá. Aunque son muy amables, no son sociables, no buscan hacer amigos. Te das cuenta que por eso, Por las, eso las personas se encuentran en situaciones muy fuertes de depresión. Porque Yo- les falta como este tacto humano, el sol. El sol, la libertad, o sea, de que de verdad sientes que en cualquier momento puedes romper una regla y te pueden multar, o sea, de verdad vives con miedo de hacer algo mal, o sea, por cosas tan pequeñitas, o sea, desde el hecho de que no tiras bien tu basura, Te mal. pueden Te multan. No te sientes libre, ni pleno, ni feliz. No era lo que nosotros nos habíamos imaginado, lo que queríamos construir allá, la No forma sé. en la que queríamos vivir, lo que queríamos crear también para ustedes, ¿no? Así que nos cuestionamos muchísimo si era el lugar en donde queríamos estar. Y de hecho hasta preguntamos, bueno, para que no nos vuelvan a multar de abandono de hogar, ¿quién de ¿Alguien ustedes? quiere venirse a vivir acá? Nadie. Nadie quiso. O sea, Dijimos, pues vamos a seguir pagando la multa de abandono de hogar. Y de repente, una persona que se dedica a vender casas y a comprar casas, llegó a nuestra casa y nos dice, oigan, ¿y no han pensado venderla? Y entonces fue como de, pues no lo habíamos pensado. porque nos encanta la Porque casa. la amamos, o sea, podemos venir 2 veces al año y está perfecto. Y después empezamos a decir, pero es que si lo que nosotros queremos es estar en nuestra tierra, con nuestra gente, porque ahí es donde nos sentimos conectados. ¿Por qué vamos a estar acá tan lejos donde no podemos hacer los proyectos que queremos? Y dijimos, pues sí, la vendemos, ¿no? O sea, como que fue una cosa así que, como que era algo que necesitábamos que alguien nos dijera. Empieza a ofrecer la casa, empieza a hablarle a sus contactos y en 3 días ya había una persona interesada. Y ahí tienes que tomar la decisión de sí o no. O sea, nosotros pensamos que iba a ser un proceso como de 6 meses Sí, mínimo. no. Ajá. Yo todavía dije, voy a un último viajecito. Yo dije que al final del año a lo mejor y todavía pasamos el año nuevo Ajá, ya. Sí. o sea, sí. Y dice, ¿qué onda? ¿Sí o no? Y nosotros, no, pues sí, perfecto. Pues entonces, ¿en cuánto tiempo? ¿En un mes? ¿Un En mes? un mes hay que entregarla. Y nosotros, ¿qué? Ustedes lo vieron, nos tomó por sorpresa, tuvimos que apurarnos, apresurarnos, correr con todo esto para que pudiéramos vaciar la casa de la montaña y poderla entregar a su nuevo dueño. Y entonces esto es como todo el por qué vendimos la casa de la montaña. Y muchos de ustedes estaban preguntando y todo, y se hacían como teorías.
Y dijimos, ay, no, a ver, esto está muy raro. O Sí, sea, porque si era tan perfecta, sí, era muy perfecta. Sí. Es que, les voy a decir, era el sueño que nos habían contado todos desde chiquitos. Sí. Nos han vendido este sueño que el irte a otro país va a ayudar a mejorar las oportunidades que tengas en tu hogar. Y muchas veces sí funciona, pero sí hay un tema de soledad muy fuerte, hay un tema de que no encajas en el sistema ni en la cultura. Y entonces dijimos, como que no es el sueño que nos habían vendido. Igual que No. nosotros también nos imaginamos cuando nos mudamos, ¿no? Todo lo que queríamos crear no era posible hacerlo allá. O sea, de verdad no era posible porque había tantas reglas que no nos permitían hacer lo que nosotros habíamos soñado. Y una de las cosas de irnos allá es cuando tú te vas a otro país, trabajas en ese país. Nosotros no trabajábamos en ese país, entonces todo lo que nosotros generábamos aquí en nuestro país lo teníamos que mandar para allá. Creo que de las cosas más honestas que hicimos fue aceptar que el sueño que habíamos pensado que era decirle adiós. O sea, Sí, fue fue lo muy tarde, fuerte. Soltarlo, soltar ese sueño y decir, ya va, y con todos esos años y tratar de empujar algo que tú estabas deseando hacer. ¿Por qué? Porque invertimos tiempo, dinero, energía, creatividad, un montón de cosas que se invirtieron en ese sueño y de repente no puede ser materializado. Sí fue como complejo para nosotros. De las cosas más importantes que yo me llevo en este proceso fue que no importa en qué parte del mundo estés, vas por ese sueño, y si no lo pudiste hacer en un lugar, lo puedes hacer en otro lugar. Porque más importante que el lugar donde haces el sueño es el sueño que vas a hacer. Exacto. Y entonces dijimos, pues venga, o sea, regresemos a nuestro país, volvamos a construir, volvamos a apostarle a nuestro país. Y pues en eso estamos, polinesios, estamos trabajando para crear cosas para ustedes, para que ustedes puedan disfrutarlas y experimentarlas, que creo es lo que más queremos Vamos a hacer. hacer el país polinesio. Rafa quiere hacer el país polinesio. Pues, ¿qué les podemos compartir de todo esto? Creo que ustedes ya escucharon la historia. Al final, cada quien toma sus propias decisiones. Hay veces que hay que recordar cuál es la esencia del sueño, ¿no? En nuestro caso, la esencia de nuestro sueño era crear cosas más grandes, crear un espacio donde nosotros pudiéramos vivir. El sueño en realidad no era irnos a otro país. Lo que puede suceder cuando tú empiezas a hacer tus sueños es que te puedes perder en el proceso, y a lo mejor nos pudimos haber perdido en, no, sí queremos irnos a otro país, pero en realidad nuestro sueño no era ese. Y cuando lo recordamos, cuando recuerdas la esencia de tus sueños, ahí es donde es más sencillo, que no es fácil, pero puedes facilitar las cosas, tomar decisiones que a lo mejor son muy difíciles. Esperemos que les haya servido esta historia, que les deje algo. Y pues para que ya no se hagan más chismes que no son ciertos, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este Pizza Time. Nos vemos en el siguiente video, polinesios. ¡Los amo! Oye, Karen, ¿te gusta mi nueva recámara? Va a ser esa. Karen, esta va a ser mi nueva recámara. Así que, por favor, les pido que tengan privacidad conmigo. Bye, adiós. Karen quiere que esta sea su habitación, pero le digo que vamos a hacer una rifa y que